Hoy tengo la fortuna de probar la Leica M10, una cámara de una marca que tiene un producto histórico, un producto especial. Las cámaras Leicas tradicionalmente han sido cámaras únicas y con las que se han hecho fotografías históricas. En concreto esta M10 sigue esa filosofía de la marca de cámaras de telémetro. Tiene particularidades y cosas que hoy en día en la era digital no entenderías. Hoy en día dirías una cámara sin enfoque automático, una cámara sin visor electrónico por el que estés viendo constantemente la información o lo que vas a disparar. No es para muchos, y menos teniendo en cuenta el precio que tiene esta M10. Por eso no es una cámara para todos los públicos, es una cámara muy exclusiva, y podríamos decir que igual que no es lo mismo a lo mejor un coche, pues un Mercedes, tampoco es lo mismo que un Bentley, ¿no? Y podría ser un poco la diferencia con esta M10. La cámara es muy sencilla, tanto en menús como en controles. La cámara tiene 3 ruedas, una de velocidad, que es la velocidad de obturación, otra rueda con la sensibilidad ISO y el diafragma en la parte frontal de la óptica. Yo la voy a probar con el 35 mm f2.0 Summicron, que es una óptica ideal para ese tipo de fotografía, para callejear. La M10 tiene el aspecto tradicional de las cámaras Leicas y ya han conseguido que el cuerpo no sea muy grueso, así que recuerda mucho a una cámara analógica. Puede parecer una cámara incómoda de agarrar, no tiene ninguna empuñadura, en la parte trasera no tenemos nada, y es cierto que Leica tiene unos enganches que se montan en el hot shoe, en la zapata de flash, para enganchar el dedo, pero sinceramente la cámara no se agarra del todo mal. Bueno, una vez que te acostumbras, es ligeramente ergonómica. El peso se nota que es una cámara buena, que es una cámara robusta. Lo que llama la atención es que pesa mucho y a priori puedes decir, vaya, es un ladrillo increíble. Pero la verdad es que en manejo y demás es una cámara que se la ve consistente, robusta, es fácil de utilizar. El encendido a veces desconcierta un poco, que está en la parte superior y si ves el punto rojo está apagada, si tapas el punto rojo está encendida. Y Leica la ha diseñado de tal manera que tenga las herencias que tenía o que coja la herencia del cuerpo de una, pues por ejemplo una M3 tradicional, porque han colocado esta rueda de ISO aquí en la parte superior. Aunque he de decir que es una rueda de ISO con la que me he pegado mucho, es una rueda de ISO que no es muy cómoda de manejar. Subirla, no puedes subirla con un dedo realmente, cuesta mucho. Eso sí, una vez que la tienes subida, yo la he dejado en muchos casos aquí arriba para manejarla rápido, tienes sensibilidades de 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 y hasta 6400, que casualidad o no, es la sensibilidad ISO que realmente es usable en la cámara. Dentro de la rueda tenemos la posibilidad auto de ISO, que esto hace que la cámara tenga, por así decirlo, una exposición semiautomática, porque vas a tener prioridad en la sensibilidad y vas a poder pues, hacer fotos sin estar preparando mucho, sin estar midiendo mucho, porque te lo vuelvo a decir, es una cámara muy sencilla de controles, con muy poca información en la pantalla. Simplemente tienes el punto y 2 flechas que te van a indicar si estás por debajo, si estás por encima o si estás bien, y todo va a ser a través del menú, pero un menú que tampoco es muy extenso. Tiene algo bueno además, que puedes personalizar tu menú. En el menú, pues idioma y estas cosas son las típicas, pero no vas a encontrar grandes configuraciones como poner la pantalla en color blanco y negro o cosas similares. Eso sí, tú puedes elegir una parte del menú qué quieres que la cámara te muestre una vez que das en el botón de menú. Como la cámara da muy poquita información de lo que realmente pues se toma y demás, herramientas muy útiles son los 3 botones que tenemos en la parte de atrás, sobre todo de Live View, porque hay condiciones en las que quieres hacer una exposición rápida y como solo sabes si estás por arriba o por abajo, si quieres ir rápido, pues pones un momento Live View y ya puedes ver mejor en qué
cómo de sobreexpuesto, de superexpuesto estás. Y otra función interesante es el menú central, que te va a encender una pantalla, que es la pantalla de la cámara, en donde vas a ver sensibilidad ISO, si estás por arriba o por debajo de exposición, un control más habitual que puedes encontrar pues, en una cámara sin espejo o DSLR habitual. Al fin y al cabo, el uso de una cámara como esta Leica M10 es más casi una experiencia, no estás buscando lo último en tecnología, solamente tienes un punto de enfoque, tienes esa zona del telémetro y es que es como funcionan estas cámaras. Tienes dos imágenes en el visor que al mover el zoom del objetivo pues se solapan en el centro y ahí es cuando tienes la imagen perfectamente enfocada. Y para que te hagas una idea es que la cámara ni siquiera tiene grabación de vídeo, de ahí que bueno, seguramente se le podía haber puesto, pero es que al final esta cámara está pensada para hacer un tipo de fotografía, además un tipo de fotografía que podríamos decir que tiene el propio nombre de la marca. Es un tipo de fotos que diría, bueno, esto es la típica foto de una cámara Leica y es que es algo muy particular cuando ves fotos hechas con esta cámara. Al final se trata de disfrutar con la fotografía y gracias a que la cámara tiene el visor en un lado, puedes tener un contacto con el sujeto y tener este ojo completamente visible hace que no te escondas. Cuando vas a hacer, por ejemplo, fotografía callejera, muchas veces cuando te pones detrás de una cámara con visor central y te metes en el medio, pues es como si tú te estuvieses escondiendo de la gente. Y con esta cámara mantienes ese contacto con los ojos, esa mirada y facilita mucho un tipo de fotografía. En definitiva, esta Leica M10 no es una cámara para todos los usuarios. Tiene algunas cosas que, teniendo en cuenta que es una Leica, sigo notando que le faltan cosas. Como por ejemplo, está bien que Leica sea fiel a sus orígenes, que sea una cámara pues, muy tradicional para acceder simplemente a la batería o a la tarjeta de memoria. Pero no estaría mal poder acceder de otra manera, porque piensa que si tienes la cámara montada en un trípode y vas a hacer una fotografía, quieres cambiar la tarjeta, quieres cambiar la batería, tienes que estar desmontando la petina de abajo y es una cosa que está bonita, es un bonito detalle, pero no es muy práctico. Una ranura lateral para tarjetas, no sé, algo, o simplemente una tapa en la parte inferior y poder acceder directamente a las tarjetas de memoria ayudaría muchísimo. Y no sé por qué digo tarjetas, porque solo se puede introducir una tarjeta de memoria. Sí, en los últimos tiempos está muy de moda pensar que si una cámara no tiene una doble ranura tarjeta, no es una cámara profesional, una cámara útil, pero es que volvemos a lo mismo, es que esto es otra cosa, es disfrutar de la fotografía, son sensaciones, es simplicidad, es una cámara que tiene algo especial, ¿no? Que estás disparando con una Leica, no estás disparando con una cámara de ninguna otra marca. En otra de las cosas que yo invitaría a Leica a avanzar un poco, sin perder eso sí los orígenes o la forma tradicional que tienen sus cámaras, es en el visor dar un poco más de información. Actualmente simplemente tienes un punto, una flecha que te dice que estás subexpuesto y otra que te dice que estás sobreexpuesto. Eso está bien, pero no tenemos nada más de información ni ISOs. Cuando vas a modo automático sí que te pone la velocidad de obturación, pero es en dígitos de 8 palos, es decir, es como un reloj analógico digital tradicional. Y ahí tener un poquito más de información no estaría nada mal. Eso sí, sin llegar a quitar este telémetro, se podría hacer tipo, pues como por ejemplo vemos en una X Pro 2, ¿no? Donde tenemos un poquito más de información y donde tenemos muchos ajustes, muchos parámetros de la cámara en el propio visor de la cámara. Lo de la rueda de ISO es algo que, como ya has visto, es, no sé, al final si la quieres manejar mucho se hace incómodo. Y la alternativa es irte al menú, meterte, cambiar la sensibilidad ISO, salir del menú y disparar, algo que hace muy lento el manejo de la cámara.
Se pueden personalizar los botones, pero la personalización de botones es un poco limitada porque en esta rueda trasera, que prácticamente solo vale para hacer zoom cuando estás viendo una fotografía o para cambiar la compensación de exposición, hacen que no tenga realmente mucho sentido, mucho uso cuando haces fotografías. Y si Leica le hubiese dotado a esta M10 de una pantalla táctil, ayudaría en muchas ocasiones en las que simplemente o quieres revisar una foto o quieres cambiar en modos, ¿no? Vas a hacer una fotografía y pum, toco la pantalla y cambio de un modo a otro. Eso es algo que yo entiendo que sea una cámara tradicional, con esa mirada al pasado, pero que esta cámara salió hace un año aproximadamente. En 2017 ya se podía montar perfectamente una pantalla táctil en una cámara como esta. Pero sin duda que esta Leica M10 es una gran cámara. Es una cámara que además funciona bien en ISOs altos. Disparar a ISO 3200 no te da un ruido elevado. La verdad es que es perfectamente usable. Es una cámara que tiene un peso que no es ligera, pero el tamaño sí que es ligero y hace que pasear con ella sea, la verdad es que, muy cómodo. Y además la información que tenemos en la pantalla cuando damos al OK, pues sinceramente te da toda la información que necesitas. Nivel de batería, que hay que decir que, bueno, esta tarde que he estado con la cámara, pues actualmente tengo de batería un 75%, he gastado un 25%. Tiene un consumo más o menos normal. Hay que decir que la batería es muy pequeña, es una batería de 1100 mAh. Yo, además, cuando la agarras ves que realmente es una batería pequeña. Seguramente Leica podría haber dotado a esta cámara de una batería mayor. Tiene este núcleo metálico y, sinceramente, con una duración mayor del estilo que tienen hoy en día las cámaras de Sony, pues sería algo que ayudaría. Pero bueno, es que al final volvemos un poco a la experiencia, es hacer fotos con una cámara Leica, no es otra cosa. Y las sensaciones que te transmite esta cámara no te las transmite ninguna otra cámara del mercado. Pues hasta aquí esta prueba de esta Leica M10, una cámara que sin duda transmite unas sensaciones increíbles. Es algo único poder disparar con una cámara como esta. Agradecer a Mario de Fotografiarte que me la haya dejado unos días para hacer este vídeo. Ya sabes que si te ha gustado puedes suscribirte al canal, es totalmente gratuito, vas a encontrar mucho más contenido relacionado con el mundo de la fotografía. Dejar un like si te ha gustado el vídeo y, como siempre, ya sabes que ahí en la descripción también te dejo algún archivo RAW de esta Leica M10 para que puedas descargar. Así que nos vemos en el próximo. Hasta la vista.